vegano y es activista por los derechos de los animales, es profesor de educación física, es guardavidas y es estudiante de la licenciatura en nutrición. Les vamos a dar un fuerte aplauso a Martín Garrido, que nos trae su conferencia Veganismo, la revolución de la conciencia. Todo tuyo. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha? Bien. Bueno, antes que nada, primero siempre agradezco a Manu, a Gaby por la invitación. Esta es mi cuarta participación de la Vegan Fest, así que estoy muy contento de, sobre todo, que existan estos lugares de unión en estos tiempos. Más que nada para centrarnos un poco más en las coincidencias que en las diferencias, ¿no? Me parece que el veganismo une en ese sentido y me parece que está buenísimo que seamos tantos en este día, así que nada, estoy muy contento por eso y por la invitación. Muchas gracias. Bueno, la charla se llama La Revolución de la Conciencia. Antes que nada, bueno, como ya dijeron, mi nombre es Martín Garrido. Yo soy vegano hace 7 años y medio aproximadamente. Activista por los derechos animales también hace unos 7 años. Hice varios tipos de activismo en todos estos años. Activismo de calle, por redes sociales, que ahora estoy más en eso. Mi cuenta se llama Vegano Consciente, donde subo un poco de información de lo que es el veganismo, más que nada del principio ético del veganismo. Pero también hice muchas cosas, sigo haciéndolo ahora cuando puedo, porque la verdad es que te lleva mucho tiempo, mucha energía el activismo, y lo mental también es bastante importante, ¿no? Estamos frente a una injusticia muy, muy grande y también hay momentos donde, bueno, tenemos que parar un poco porque es avasallador, por así decirlo. Pero bueno, para que sepan un poco de mí. Bueno, y las otras charlas que hice en 2021 empecé, si la quieren las pueden buscar en YouTube. Hablé primero sobre veganismo y derechos animales, como una introducción al tema. Después hablé sobre educación especista. Esto se refiere a cómo nos educan desde que somos chicos para perpetuar la explotación animal, ¿no? ¿Por qué explotamos a los animales, ¿no? Desde que somos chicos, y por qué estamos inmersos en este sistema especista. ¿De dónde sale? ¿De dónde surge? Hoy un poco vamos a ver eso también. Y bueno, la última charla que di hace 2 años fue más dedicada a activistas y cómo utilizamos nuestra comunicación dentro del activismo y del veganismo para tratar de hacer lo mejor posible por los demás animales, que es por lo que hacemos las cosas, ¿eh? No lo hacemos por nosotros, el activismo realmente, sino por las víctimas de toda nuestra explotación. Bueno, y antes de empezar la charla, se la quiero dedicar a mi gatita, Momi se llama. Compartimos 16 años juntos y bueno, hace unos días que falleció, así que nada, se lo quiero dedicar a ella y gracias. Pero bueno, en modo de honor y bueno, nada. Bueno, antes de empezar me gustaría como hacer un índice de lo que vamos a hablar. Primero hay que entender que existe un problema. Estamos frente a un problema cuando hablamos de nuestra relación con los animales, ¿sí? ¿De dónde surge ese problema? Vamos a ver eso. Luego, las posibles explicaciones, las causas de ese problema. Y por último, ¿cuál es la solución? ¿Qué hacemos con todo esto? Porque no es todo negativo, sino ¿qué podemos hacer frente a esto? Bueno, me voy moviendo, así se ve. Göbekli Tepe. ¿Alguien conoce lo que es Göbekli Tepe? ¿Nadie? Yo cuando lo escuché hace unos años, hace como 6 años, a un activista de España hablando de esto y me pareció súper interesante. Göbekli Tepe es un yacimiento fósil arqueológico de hace aproximadamente 12.000 años, que es lo que se conoce como la primera civilización de la humanidad en Turquía. Y lo que se descubrió es que la gente se empezó a reunir en centros, más que nada por un tema religioso, mucho antes de los egipcios, ¿no? 12.000 años, piensen que se hace un montón. Y encontraron estas estructuras que representan al ser humano.
los arqueólogos descubrieron que representaban al ser humano. Por eso digo que puede ser el origen del antropocentrismo, ¿no? El ser humano se cree superior a todos los demás animales y a todos los seres en el universo. Eso es el antropocentrismo. Y con derecho a poder hacer lo que queramos con ellos. Y dentro de estas culturas habían animales no humanos, pero muy chiquitos. Entonces los arqueólogos, una de las teorías es que el ser humano se cree superior y chiquititos estaban los animales. Es como una representación de nuestra mentalidad para con ellos, en cierta medida. Bueno, en estos lugares obviamente comían animales porque fue la época justamente donde empezó la agricultura. Es decir, que cambió el paradigma. Antes se pensaba que la agricultura había creado la religión y con este descubrimiento se empezó a contemplar que fue al revés. Que la agricultura, que en realidad la religión creó a la agricultura. Empezamos a ser más sedentarios, empezamos a domesticar animales y plantas. Antes, como bien sabemos, nuestros antepasados éramos recolectores, comíamos frutas, vegetales, tubérculos. En un momento tuvimos que empezar a cazar animales por una cuestión de necesidad, las glaciaciones, bueno, los cambios climáticos. No soy un experto en el tema, pero bueno, hay mucha bibliografía sobre esto. Entonces empezamos a cazar animales por una cuestión de necesidad. Y luego empezamos a ser más sedentarios, ¿sí? Empezar a domesticar animales y plantas. Bueno, esta es una de las primeras poblaciones sedentarias que empezaron a hacer esto, ¿no? A juntarse en lugares para, bueno, celebrar cuestiones religiosas sobre todo. Y también me puse a pensar después, ¿qué pensaban, volviendo un poquito más para acá, los grandes pensadores de la historia con los animales? ¿Conocen algún gran pensador que haya hablado sobre los animales? ¿Alguien conoce en la historia? Bueno, vamos a ver algunos nada más, hay un montón, ¿no? Pero los más importantes, de los más antiguos, tenemos a Pitágoras en Grecia, antes de Cristo. Bueno, ahí se me corrió un poco la presentación, pero él decía que los animales comparten con nosotros el privilegio de tener un alma. El hombre no debe comer animales, porque hacerlo lo convierte en una máquina de guerra, agresivo y asesino. Esto lo decíamos hace un montón de años los humanos, ¿no? Porque dicen ahora que el veganismo es una moda. Bueno, antes no existía el veganismo como tal, pero existían ideas de respeto hacia los animales, o por lo menos Pitágoras decía de no comerlos. Bueno, Leonardo da Vinci también fue un gran defensor de los animales. Él decía que la gran frase de da Vinci es: llegará el día en que veamos el asesinato de un animal como ahora vemos el de un ser humano. Es potente la frase. En la antítesis de todo esto tenemos a René Descartes, o Descartes, que bueno, se centraba en la razón, básicamente, ¿no? La famosa frase, pienso luego existo. Él decía que los animales carecen de una mente, por lo que son objetos mecánicos y no seres vivos. Él los consideraba una máquina, a los animales, en contraposición a los anteriores. Y Nietzsche, hay muchos más, ¿no? Pero Nietzsche no habló mucho de la cuestión animal, aunque en el Zaratustra, no sé si alguien lo pudo leer, está mucho la cuestión animal. Él tiene como un momento donde tuvo una interacción con un caballo, no sé si alguien lo conoce, este famoso momento, que es cuando Nietzsche lloró y, bueno, a partir de este momento Nietzsche no pudo hablar más y se volvió loco, lo tuvieron que internar hasta que después se murió 10 años después. Él estaba caminando por las calles de Turín, Italia, 1888-89, cuando vio a un carrero tirar de un caballo utilizado para el transporte. Él lo vio y apenas lo ve, corre a abrazar al caballo. Empieza a llorar desconsoladamente, empieza a darle látigos el humano que estaba transportándolo y dicen que le dice al oído, sus últimas palabras fue: madre, soy tonto. Y es lo que se dice, ¿no? Entonces, hay muchas teorías sobre esto, pero yo creo que Nietzsche ahí se dio cuenta de lo que les hacemos, sobre todo a este caballo, ¿no? La explotación de este caballo, pero también se puede pensar que se dio cuenta de algo mucho más grande, de la dominación del ser humano hacia los demás animales en términos generales. Capaz que nunca lo había pensado en toda su vida, hasta que se dio cuenta y colapsó, lamentablemente, y bueno, de ahí lo internaron. Pero me parece curiosa ese momento histórico.
Bueno, entonces como conclusión podemos decir que nuestra relación con los demás animales conlleva un problema ético. Hay un problema ético, ¿no? Porque estamos dominando a otros seres sintientes a costa de, bueno, de vulnerar sus intereses básicos, ¿no? Bueno, y Jeremy Bentham fue un pensador que cambió el paradigma en muchos sentidos, aunque hay muchas cuestiones que se le pueden, ¿no?, criticar. Es como el padre del utilitarismo, una teoría ética, ¿no?, de que considera más que nada los beneficios de las acciones, más que, sí, el placer y el sufrimiento, contempla todo eso, más que las acciones en sí mismas, los deberes éticos que contempla el deontologismo, que sería como la contrapartida, ¿no? Después el utilitarismo se puede dividir en consecuencialismo, bueno, es un lío, pero en términos generales, él es el padre y le decía que lo importante no es si los animales pueden razonar, lo que se decía hasta el momento como Descartes, sino si pueden sufrir. Entonces cambia la característica, el parámetro a tener en cuenta para respetar o no a otros animales. No importa, porque muchos todavía lo siguen diciendo, pero los animales no pueden razonar, no pueden hablar, no tienen lenguaje como nosotros, no tienen cultura. ¿Pero eso es realmente relevante para respetar o no a alguien? O, bueno, Bentham decía si pueden sufrir, ahora vamos a ver qué dicen otros. Yo no estoy de acuerdo con esa palabra sufrimiento. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, y Tom Reagan viene mucho después, ¿no? En 1980, en los 80. Él es el pionero de la defensa de los derechos animales, es más deontológico, sería la contrapartida de Bentham. Habla de una postura abolicionista. Tom Reagan habla de, bueno, seres de una vida, entonces habla de valor inherente, vamos a ver ahora. Más allá del sufrimiento que podemos generarle a los demás animales, ellos tienen valor inherente, es decir, valor por sí mismo, más allá del sufrimiento que podemos generarle. Entonces, como esto se está volviendo medio teórico, pero bueno, ahora vamos a seguir. Pero me parece muy importante saber esto, ¿no? La raíz problemática en nuestra relación con los demás animales es percibirlos y tratarlos como medios para nuestros fines y no como lo que realmente son, seres sintientes con valor inherente. Es decir, dejar de verlo como recursos. Ese es el real problema, ¿no? Y lo que viene a hablar el veganismo después. Más allá de si son maltratados o si sufren mucho, dejar de verlos como recursos que están en este mundo para servirnos, ¿sí? Eso me parece lo más importante que podemos entender hoy. Más allá del grado de sufrimiento, dolor, maltrato, crueldad que puedan existir en la explotación que ejercemos hacia los demás animales, el real problema es la explotación en sí misma, no la manera en que se puede hacer. Es decir, esclavizar y explotar a alguien es el problema, más allá de si sufre mucho o sufre poco. Obviamente que ninguno de nosotros le gusta sufrir, ¿no? Dolor físico, mental o lo que sea, pero antes que nada no queremos ser un esclavo, ¿no? Bueno, esto es lo que va a decir la postura abolicionista. Y además, el utilitarismo puede traer, no sé si conocen la palabra bienestarismo, pero bueno, es la idea de que los animales pueden ser explotados siempre y cuando no sufran mucho. Y bueno, esto lo usa mucho la industria para decir, bueno, estos huevos son de gallinas felices, esta leche es orgánica, de animales libres, pero en realidad son esclavos bien tratados, ¿no? Si fuesen humanos diríamos que es aceptable esa explotación. Si sufren un poquito menos, no. Bueno, ¿por qué con los demás animales sí aceptamos eso? ¿Y por qué damos dentro del movimiento a veces esos mensajes? En vez de decir, las injusticias están mal siempre, hagan como se hagan. Bueno, las formas que explotamos a los demás animales se suele como sentar mucho en la carne, ¿no? Cuando hablamos de explotación animal, yo cuando hago activismo, siempre me dicen, sí, los veganos, los que no comen carne. O los que le tienen una alimentación vegetal. Pero hay muchas formas de que usamos a los demás animales, no solamente la alimentación. Obviamente que la mayor parte es para alimentación, pero hay muchísimas formas. Para vestimenta, las pieles de los zorros, para alimentación, para entretenimiento, transporte. Bueno, los perritos. A veces pensamos, o decimos también que no, que los perros los respetamos, pero a otros animales los explotamos. ¿Realmente respetamos a los perros y a los gatos hoy en día en el mundo? Si pensamos, por ejemplo, en Oriente, se los comen, ¿no? Lo que acá resulta impensado comer un perro. Pero bueno, comemos a otros animales. Pero ¿son realmente respetados los perros si hay gente que los abandona, que los compra, que los vende, que los ve como mercancías?
deberíamos repensar eso, me parece. Que los usamos después para trabajo, ¿no? Un montón de cuestiones que vamos a ver. Experimentación, ratas, conejos, gatos, perros también, monos. Bueno, entretenimiento, está lleno de entretenimiento usando animales. Bueno, perro policía, bueno, hay muchas formas de usar a los perros también, por eso digo que no los respetamos. Pero claro, si nos centramos en el sufrimiento vamos a decir, pero si no están sufriendo esos perros. Claro, pero ¿están siendo libres? ¿O están siendo domesticados adrede para un beneficio propio? Sin contar su valor inherente, ¿no? Yo puedo tener un valor extrínseco a una silla, por ejemplo, pero una silla es una cosa. Otra cosa es un perro que es alguien, no es algo. Entonces ahí está la gran diferencia, ¿no? Bueno, para adorno también los usamos a los animales. Un acuario, por ejemplo. Porque nos gusta que esté ahí, está ahí. Bueno, conclusión, estamos frente a la injusticia más grande de la historia. Esto parece capaz que es medio fuerte, pero tengo razones, tengo justificación para esto. Bueno, primero la antigüedad y la permanencia, ¿no? Existe hace más de 10.000 años esta injusticia, esta opresión. Traemos individuos inocentes e indefensos a este mundo con el único fin de usarlos y desecharlos cuando no nos sirven más. De manera constante y sin descanso todo el tiempo, en todo el mundo, todo momento. Esto es inimaginable, porque esto pasa hace 10.000 años y está pasando en este momento. ¿Y con qué otra injusticia pasa eso? ¿No? Los traemos en este mundo, es mucho más sádico. Los traemos al mundo para explotarlos y después matarlos. Y así sigue la rueda, ¿no? No para nunca, básicamente. A diferencia de otras injusticias que son obviamente éticamente inaceptables, pero se dan en ese momento preciso. Acá es todo el tiempo. Esa es una razón. La cantidad de víctimas es otro, ¿no? Otro argumento. Esto es inabarcable, la verdad. Solo para alimentación los seres humanos asesinamos aproximadamente a 90.000 millones de animales terrestres por año, 260 millones de animales terrestres por día, a cada hora 10 millones, a cada minuto 180.000, a cada segundo 3.000. Solamente para alimentación y solamente los terrestres. Que los peces son los más explotados y los más asesinados. Bueno, acá tengo la fuente. Los humanos mataron a unos 300, 400 millones de personas, ¿no? Sumando todas las guerras y genocidios de la historia entre seres humanos. Esta misma cifra de víctimas no humanas la superamos en apenas 1 a 3 horas, utilizados solo para alimentación. Estamos hablando solamente de muertes y solamente para alimentación. Dejamos afuera un montón de tipos de explotaciones. O sea, en 1 a 3 horas matamos a la misma cantidad que seres humanos en todas las guerras y genocidios de la historia. Es terrible. La gran mayoría es cómplice. Otra de las cuestiones es que el 99% aproximadamente de las personas en este mundo, humanas, es parte de esto, porque no son personas veganas. Cerca del 99% de la población mundial no es vegana. Está participando de manera directa de la explotación animal. Yo entiendo que muchos capaz que piensan que, bueno, estás dejando afuera a los vegetarianos, ahora vamos a hablar de eso. O que estoy siendo muy extremista, lo entiendo, la verdad que lo entiendo. Pero yo creo realmente que el veganismo es el mínimo respeto hacia los demás animales. Como cualquier otra injusticia, lo que pedimos es no explotar. Simplemente eso, no un poquito menos, ni no en ciertas ocasiones. Es simplemente el respeto. Y no puede haber respeto mientras hay explotación. Y bueno, ¿por qué pasa todo esto, no? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué nacemos? Yo no nací vegano, aclaro. 26 años colaboré con esto, fui parte de la explotación animal, lo digo porque a veces cuando hablo de esto, la gente me mira como que si estoy en un pedestal moral, ¿no? Es lo que nos suele decir a los veganos, que hablamos de una superioridad moral, pero en realidad no, porque yo fui parte de esto 26 años hasta que me di cuenta, vi un documental, Earthlings o Terrícolas en YouTube, si lo quieren buscar, que muestra explícitamente la explotación. Ahí me di cuenta que estaba siendo parte del problema, ¿no? Y la buena noticia es que podemos cambiar ahora, en este momento. ¿Pero por qué pasa? Bueno, la educación especista, yo di una charla solo de esto, pero es un tema que se puede abordar mucho. Pero haciendo un resumen, para no extenderme mucho, hay valores y creencias que se transmiten, ¿no? Desde la educación especista. Por ejemplo, superioridad humana, el antropocentrismo, el supremacismo humano, esto de que el ser humano es lo más importante, es el centro del universo. Esto antes no pasaba, ¿no? Antes era Dios, por ejemplo.
ahora es el ser humano. La separación del animal. Muchas veces escucho hablar de los animales, el humano y el animal, como si nosotros no fuésemos animales, ¿no? Somos también animales, eso está bueno entenderlo, y por eso trato siempre de hablar de los demás animales o los animales no humanos, para realmente estar dentro de la animalidad, no separarnos, porque somos Homo sapiens sapiens. Los demás animales están para servirnos, tenemos el derecho de usarlos como queramos y para lo que queramos, ¿no? Esta es la idea raíz de nuestro problema para con ellos, desde mi punto de vista. Y la legitimación social para mí es algo muy importante, ¿no? La mayoría no es vegana, por eso no somos veganos, porque la mayoría no es vegana. Justamente lo que hace la mayoría influye de tal manera que a veces hacemos cosas que sabemos que están mal. Eso me parece alucinante cómo el ser humano, cómo se influencia por la presión social. Ahora vamos a ver algunos experimentos que me parecen, muy reveladores. No sé si conocen a Hannah Arendt, el trabajo de ella, socióloga, politóloga. No se considera filósofa ella, pero bueno, hizo un gran aporte. El juicio a Eichmann y a la banalidad del mal, el concepto este muy interesante. Ella hizo un libro donde Eichmann fue uno de los partícipes más directos del régimen nazi, del holocausto judío. Y ella asiste al juicio y lo que hace es ver a Eichmann, cómo se comportaba. Porque vamos a suponer que alguien que mató a millones de seres humanos, algo éticamente totalmente inaceptable, va a ser alguien sumamente malvado. O sea, el perjuicio que vamos a tener es que es alguien malvado, ¿no? lleno de maldad. Lo que vio ella es que era alguien común, una persona normal que simplemente cumplía órdenes. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien común y corriente pueda hacer semejante barbaridad, ¿no? Éticamente hablando. Entonces, el término que ella propone es la banalidad del mal, ¿no? Cómo la sociedad o cómo la influencia social pueden hacernos que hagamos cosas que están totalmente mal. Y en este sentido, el experimento de Solomon Asch en 1950 sobre la conformidad social, no sé si alguien lo escuchó alguna vez, pero bueno, en TikTok a veces lo suben. Él es un psicólogo social que hizo un experimento muy interesante. Dividió a distintos grupos en donde, por ejemplo, habían 5 o 6 personas y tenían que ver una filimina en donde tenían que decir cuál de esa línea representaba, cuál representaba en A, B o C, cuál era de esa línea, básicamente, ¿no? Era bastante simple de darse cuenta cuál era cuál, pero el truco es que de esas 6 personas del grupo, habían 5 que eran cómplices de Solomon Asch, del experimentador, y había uno que realmente no sabía nada. Entonces todos, cuando mentían o hacían una respuesta incorrecta, el 75% de las veces, las personas que estaban ahí, estando en el experimento, pero sin saberlo, decían la opción incorrecta, por más que sea obvia la respuesta correcta. Entonces, vemos cómo la presión social y lo que hacen los demás puede influirnos a tal manera de hacer cosas que sabemos que están mal, o incluso se puede estipular que pueden cambiar nuestras creencias, lo que las demás personas creen o hacen. Esto es increíble. Pero bueno, esto se puede extrapolar muy fácilmente con el veganismo, ¿no? Si nuestro entorno social, la gente que conocemos, la mayoría de seres humanos en el mundo no es vegana, y hay menos chance de que yo sea vegano. Yo tengo que tener una personalidad firme. Yo creo que todos los que somos veganos y veganas tenemos una personalidad que, bueno, digo, no me importa lo que hacen los demás, o mis amigos si no son veganos, o mi familia. Yo cuando me hice vegano, no conocía a nadie vegano, pero dije, yo no quiero hacer esto. Pero capaz que haya personas que realmente creen que está mal explotar animales, pero lo siguen haciendo porque su entorno social no es vegano y no quiere dejar de ser parte de ese entorno, ¿no? Y te da cierta seguridad. No es una justificación, pero es una posible explicación. Bueno, el veganismo, orígenes y evolución hasta el día de hoy. ¿De dónde surge el veganismo? ¿Alguien sabe de dónde surge? ¿En qué año surge? ¿Alguien leyó alguna vez algo sobre veganismo? 45, bueno, sí, ahí cerquita. Vamos a ver esto. Empezamos con la Sociedad Vegetariana en 1847, mucho tiempo antes. Había una sociedad en Inglaterra que no comía carne, básicamente, ¿no? Sociedad vegetariana que sigue hoy en día. Pero dentro de ese grupo de vegetarianos, había personas que decían, bueno, está muy bien esto de no comer carne, tiene sentido porque respetamos a los animales.
Pero ¿qué pasa con la leche, con los lácteos? ¿Está bien consumir lácteos si estamos en contra de explotar a los animales? Por más que no comamos sus cuerpos. Todo lo que tiene que pasar la vaca, el ternero, estamos explotándolos también, ¿no? ¿No deberíamos dejar de consumir lácteos? Algunos se pensaban a preguntar. Donald Watson, el presidente de la Vegan Society, fundada en 1944, se creó un grupo aparte porque mandó una carta y la verdad que no tuvo buena respuesta de los vegetarianos de ese momento, porque le dijeron que no, que ellos iban a seguir consumiendo todo menos carne. Entonces dijo, bueno, voy a armar una sociedad yo propia. Y al principio eran unos 20 personas que decidieron formar la sociedad vegana, que el primer, eran noticias que se generaban en periódicos. The Vegan News fue el primero, y ahí se empezó a armar el grupo, que dejaban de consumir lácteos al principio. Al principio se llamaba el grupo no lácteo o los vegetarianos no lácteos, hasta que se decidió llamar la sociedad vegana, porque empezaron a llamar vegan. Teniendo en cuenta el vegetarian, el principio y el fin del vegetarianismo, se forma la palabra vegan, que hoy sabemos que es el veganismo, ¿no? Vegan. El veganismo al principio lo definió, que no había una definición como muy oficial, que decía que era la práctica de vivir a base de frutas, frutos secos, vegetales, cereales y otros productos sanos, no animales. Ese fue el primer intento de definición que hablaba solamente de alimentación, ¿no? Después se empezaron a cuestionar otras cuestiones, más allá de la alimentación, como lo que vimos, experimentación, transporte, muchas otras formas de explotación animal, hasta que Leslie Cross, el vicepresidente de la Sociedad Vegana, se puso en camino hacia la definición original de veganismo, ¿no? Para que la mantengamos en el tiempo, cosa que no sucedió lamentablemente, pero yo creo firmemente que es la mejor definición que podemos adoptar hoy en día, la de 1951. Hay muchos textos, si lo quieren buscar, en búsqueda del veganismo 1, 2, veganismo definido. Él lo define en 1951 como la doctrina de que el hombre debe vivir sin explotar a los animales. Capaz que suena fuerte el tema de doctrina. Muchas personas piensan que es como un dogma. La doctrina en realidad es un conjunto de enseñanzas, valores y principios. Hay doctrinas políticas, partidarias, filosóficas, éticas. Esta sería una ética. Pero bueno, utilizaba, esto es textual, utilizaba la palabra hombre, animales. Si lo traducimos al día de hoy, podemos decir que el veganismo es un principio ético de que el ser humano debe vivir sin explotar a los demás animales, ¿no? Entonces me parece importante esto. Es un principio ético, no es un estilo de vida, no es una dieta, ahora vamos a ver, porque hablamos de una cuestión ética. El humano, porque justamente viene de la filosofía, ¿no? La rama de la filosofía de la ética. El humano debe vivir, esta me parece importante la palabra debe, porque respetar a alguien es una decisión personal, ¿sí? ¿Es una preferencia personal el respeto o no a otro? ¿O debe ser un imperativo ético? Obligatorio, ¿no? Porque mi libertad termina donde empieza la de los demás. Entonces, si hablamos de seres humanos, decimos que hay que respetar al otro. Es un deber, no es una... Bueno, si hoy quiero respetarlo, lo respeto, si no, no. Y si vivimos así, bueno, hoy en día obviamente no se cumple entre seres humanos, claramente, pero debería cumplirse. ¿Y por qué no con los demás animales? Si sabemos que son alguien y no algo. Y habla de explotación, no habla de maltrato, no habla de sufrimiento, no habla de crueldad, habla de explotación. Me parece importante esta palabra. Es usar a otro como medio para nuestros fines, más allá de cómo se haga ese uso. Y bueno, después la Vegan Society para mí se degeneró y empezó a hablar de estilo de vida, filosofía de vida, en la medida de lo posible y practicable. Cuestiones que me parece que generan más ambigüedad a la cuestión, ¿no? Y generan más, como que trató de ser más laxo en cierto punto. Y dejaron de hablar de el deber ético. Esto obviamente que cada uno puede tener su postura, hay personas que están a favor de esto, yo no. No me parece que tenemos que utilizar el estilo de vida, porque el estilo de vida, sí, yo hago yoga y voy a entreno y me cuido con la comida, eso es un estilo de vida, pero esto es un principio de justicia fundamental. No puede ser un estilo de vida, un principio de justicia fundamental, donde hay víctimas directas de por medio, ¿no? Soy antirracista, es mi estilo de vida, ¿no? O estoy a favor de respetar a las infancias, a los niños. No. Obviamente que el principio ético y la mentalidad llevan a una consecuencia práctica, obviamente, pero nace de la mentalidad del rechazo a la explotación. Excluir en la medida de lo posible practicable también me parece muy ambiguo. Pero bueno, voy a seguir porque si no, no llegamos.
El veganismo no es, esto me parece importante, ¿no? Siempre lo digo en todas las charlas, pero bueno, me parece que viendo las redes sociales y lo que se ve, hay que repetirlo todo el tiempo porque lo sigo viendo, lamentablemente. El veganismo no es una dieta, no es un conjunto de prácticas que dejamos de hacer, algo que hacemos por nuestra salud o por el planeta. Es verdad, yo estudio nutrición, me estoy por recibir, soy profesor de educación física, me interesa la salud, me interesa muchísimo la salud humana. Esos son beneficios de la alimentación basada en plantas. Hay que distinguir alimentación basada en plantas de veganismo, ¿sí? Una persona vegana tiene una alimentación basada en plantas, que puede ser saludable o puede comer papas fritas y no sé, galletitas todo el día. Por eso hay que hacer la distinción. La alimentación basada en plantas tiene muchos beneficios para la salud y para el planeta. El veganismo tiene beneficios para los animales, simplemente para eso. No es un dogma, no es una secta, no es espiritualidad, religión, estilo de vida, no es nada de eso. Tampoco es evitar reducir el sufrimiento, la crueldad, el daño o el maltrato animal, que yo también lo dije muchas veces, pero no es una cuestión del cómo, sino es una cuestión de dejar de explotar, ¿sí? Una explotación con poco sufrimiento o sin sufrimiento sigue siendo una explotación igual, ¿no? El veganismo no tiene nada que ver con una preferencia personal, ya que es un principio de justicia fundamental, lo que dijimos recién. El vegetarianismo, polémico. Esto aclaro, no tengo nada en contra de las personas vegetarianas, yo sé que cada uno está en su camino, pero me parece importante recalcar algunas cosas, ¿no? ¿Es un paso más cerca o más lejos al veganismo, el vegetarianismo? Se suele decir que es como un paso previo a ser vegano. Primero, antes de ser vegano, tenés que ser vegetariano. Dejá de comer carne, después dejá de comer leche, después hay como pasos a seguir. ¿Pero es realmente así? Si entendemos que los demás animales no están para servirnos, ¿no podemos ser veganos hoy mismo en vez de seguir siendo parte de su explotación? O sea, ¿el real problema es comer sus cuerpos o explotarlos de diversas maneras? El vegetarianismo no es un paso necesario para ser una persona vegana. Hay personas que se hacen veganas de un día para otro, cuando entendemos el real problema. Dejar de comer animales no significa estar más cerca de respetar a los demás animales, ¿no? Veganismo. Si no hay un cambio de mentalidad, el verdadero cambio o la transición que se habla mucho es el cambio de mentalidad que tenemos, ¿no? Más allá de nuestras prácticas. El vegetarianismo sigue siendo parte de la explotación animal y muchas veces puede generar mayor comodidad dificultando el cambio. Muchas veces hablo con personas vegetarianas en activismo, por ejemplo, y me dice, sí, yo ya dejé, sí, yo soy como ustedes, ya dejé de comer animales. Claro, sí, pero hay muchas formas de explotar animales, ¿no? Yo trato de decirlo de una manera que no se sientan atacados, justamente porque me parece que todos estuvimos en ese lado, pero entendiendo que siendo vegetarianos también somos parte de la explotación animal. Estamos eligiendo explotarlos, pero no comer sus cuerpos nada más. Pero comer sus cuerpos es una forma más, una consecuencia más de verlos como recursos. Bueno, esto puede tener motivos no éticos, el vegetarianismo, ¿no? Salud, ambiente, espiritualidad, etc. El veganismo no, el veganismo es simplemente por una cuestión ética. ¿Por qué le seguimos dando tanta importancia a la carne, no? Dejar de comer carne en todos lados. Obviamente que es uno de los principales motivos de explotación animal, pero repito, es una forma más de explotación. ¿Por qué no decimos dejar de consumir, no sé, miel o dejar de consumir cuero? Vale. Bueno, es una consecuencia más. Vamos a ir rápido, así terminamos a tiempo. La alimentación basada en plantas, bueno, pasó de moda hasta la dieta keto. Hay mucha desinformación en las redes sociales, lamentablemente. Los ex veganos, ahora veo mucho de esto también, ¿no? De que muchos que comieron plantas realmente se llaman ex veganos, pero en realidad nunca fueron veganos. Aunque conozco activistas que dicen que no son veganos, pero bueno, me parece que no es una justificación, ¿no? ¿Podemos dejar de respetar a los demás animales? Para mí no. Es un cambio es una evolución respetar a los animales. Bueno, y esto de hablar de cuestiones bienestaristas, esto tampoco me parece importante. Vamos a la solución, así terminamos. La educación es lo más importante para mí. Respetar a los demás animales es el primer paso, ser personas veganas lo antes posible. Ser personas activas también me parece muy importante, porque ser veganos es dejar de ser parte de la explotación, pero ser activistas o ser personas activas, hablar sobre el tema, no solamente en la calle, ¿no? En las redes, con amigos, en la familia. Me parece sumamente importante porque no solamente es el deber nuestro ético de dejar de ser parte, sino de que esto termine lo antes posible, porque esto está pasando hoy en día, ¿sí? Y ahí las víctimas están siendo explotadas hoy en día. Preguntarnos a cuántos individuos de otras especies más estamos dispuestos a condenar, ¿no?
0 o más. Si nosotros estuviésemos en su lugar, nos gustaría que nos dejen de explotar cuando nuestro opresor esté listo o lo antes posible. ¿Sí? Esto de transiciones eternas, no, lo antes posible. Si ustedes fuesen esos animales, ¿les gustaría que fuese hoy o dentro de un año? ¿No? Bueno, estos son afiches de Sintiencia, activismo que colaboro. ¿De qué lado están nuestras acciones? ¿No? Podemos pensar en el respeto, la libertad, la justicia o la explotación, la opresión, la esclavitud. ¿En qué lado están nuestras acciones realmente? Bueno, esta frase de Einstein me gusta mucho. El mundo no está en peligro por las personas, malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad. Si somos cómplices, si no hacemos nada, si no decimos nada, somos cómplices también, ¿no? A veces me dicen, les suelo escuchar mucho, pensar en un mundo vegano es una utopía, ¿no? Esto es imposible, nunca va a pasar. Cuando te mueras va a seguir pasando. Y yo sé que cuando me muera seguramente el mundo no va a ser vegano. Pero yo intento desde mi granito de arena, trato de comunicar esto, de hacer lo mejor posible. Y bueno, por más que esto no deje de pasar en estos años, me parece que vale la pena la lucha, ¿no? Y ya terminamos. Me gusta esta frase de Galeano que dice: la utopía está en el horizonte, camino 2 pasos, ella se aleja a 2 pasos, el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Entonces entender que la utopía siempre está en el horizonte, pero bueno, esta última pregunta de qué parte de la historia queremos elegir, ¿no? Elegimos estar. ¿De parte de la explotación, de la injusticia, de la opresión de los más indefensos o del respeto, la justicia y la libertad? Muchas gracias.